Capítulo 13. La iniciación tendría lugar en la Semana Santa, en la tercera semana de marzo de 1988. A Constanzo le gustaba la ironía de traer a nuevos miembros a su culto de muerte durante la semana en que muchos celebran el renacimiento y la resurrección. Para él, los no creyentes eran todos unos estúpidos que no conocían a sus dioses tan reales que los podía sentir y tocar dentro de él. Todo lo que necesitaba era una inquebrantable dedicación al mal y, por supuesto, sangre. Constanzo había vuelto en noviembre a la Ciudad de México y no había regresado a Matamoros desde entonces, a excepción de una breve visita en Navidad. Sin embargo, todos los días hablaba por teléfono con Sara, mientras él la entrenaba de cómo preparar a Helio con las historias de sus increíbles poderes. Helio y Adolfo primero se conocieron vía telefónica, y después de un mes se conocieron en persona. Para entonces, Sara había impresionado a Helio con historias sobre la fuerza de Constanzo, su clarividencia, su conocimiento de fuerzas oscuras. Ella le coqueteaba todo el tiempo, pero sin dejarlo llegar más lejos. Sara le contó a Helio que Constanzo sabía que él llegaría a contarle sus problemas. También le explicó cómo a través de los rituales de sangre y santería se había asegurado de tener éxito en la escuela. Le dijo que él lo podía ayudar. Helio no tenía estudios, era supersticioso y, sobre todo, estaba desesperado tras la muerte de su hermano Saúl y su fracaso en el negocio, así que decidió arriesgarse. Por teléfono, Adolfo solamente le ofreció protección para él y su familia y hacer que su negocio mejorara con magia. Todo lo que tenía que hacer era ir a la Ciudad de México. Allá podrían discutir los términos en persona, y Helio estuvo de acuerdo. Helio no tenía una idea de lo que Constanzo podía cambiar las cosas para él, su familia y el negocio. Pero Constanzo lo había estado preparando todo desde mucho tiempo antes de conocerse. Preparaciones que no tenían nada que ver con la magia. La clave del plan de Adolfo para los Hernández era Salvador. Salvador trabajaba para el corrupto comandante de la policía de Matamoros, Guillermo Pérez, quien se convirtió en fugitivo en 1989. Dejando 5 millones de dinero sucio en su escritorio. Sin embargo, en 1988, Pérez seguía haciendo una fortuna con las drogas sin que nadie lo desafiara. Pérez era un mercenario de la organización de Juan García Ábrego, el mayor cártel criminal en Matamoros. Pérez se había enriquecido robando millones de dólares en drogas incautadas a pequeños traficantes a quienes encerraba y luego revendía las drogas. Solo los miembros del cártel y los que le pagaban protección estaban a salvo de Pérez. Pérez y Salvador trabajaban para el cártel, como lo había hecho Saúl, el hermano de Helio. Salvador le había contado toda la historia a Constanzo. 10 años antes, Juan García Ábrego había conocido a Saúl y se habían hecho amigos. Los Hernández eran una familia pobre de campesinos, hasta que un día Saúl utilizó su tractor para sacar un camión atascado en el lodo, que estaba lleno de marihuana que pertenecía a García Ábrego. Como agradecimiento, le dio un puesto como mandadero en su organización, y Saúl comenzó a ganar más dinero en una semana de lo que ganaba en un año. Meses más tarde, el hermano de Juan García Ábrego fue hospitalizado en Matamoros tras un intento de homicidio. Saúl se ofreció para protegerlo y resultó herido en un segundo atentado. Cuando Saúl salió del hospital, se había ganado la confianza de Juan y un lugar en la organización en el tráfico de drogas. Juan y Saúl se hicieron inseparables. Como resultado, la familia Hernández parecía estar protegida de por vida. Saúl conectó a sus hermanos al negocio y juntos negociaron tratos para la organización. Los Hernández comenzaron a realizar traslados de drogas a través de la frontera, siendo puntuales en sus pagos y cuotas y manteniendo un orden en la familia. Hicieron enormes ganancias sin arriesgar nada. Todo porque Saúl se había ganado la confianza de un hombre poderoso. La familia Hernández asumía el lado más riesgoso de la operación al mover la droga a Estados Unidos, donde los policías no eran tan fáciles de comprar, además de que aislaban de responsabilidad a los miembros más altos de la organización. Pero todo se derrumbó la noche del 7 de enero de 1987, con la muerte de Saúl, lo que abrió la puerta a los planes de Constanzo. Saúl fue asesinado mientras salía de un famoso restaurante llamado Piedras Negras, perteneciente a Juan N. Guerra, una figura legendaria en Brownsville
conocido también como el padrino de Matamoros, al estilo Corleone, y tío del patrón de Saúl, Juan García Ábrego, quien había heredado el control de la organización años antes. Tomás Morlet acompañaba a Saúl esa noche. Había sido comandante en la Dirección Federal de Seguridad, una agencia policial mexicana que había sido creada con ayuda de la CIA, pero se volvió tan corrupta que fue eliminada en 1985 porque proporcionaba insignias policiales a los traficantes, entre otras ilegalidades. Como parte de esa organización, Morlet había sido una figura poderosa, siendo una vez asignado para mantener la seguridad del secretario de Estado, Henry Kissinger, y más tarde del exiliado Shah de Irán. La caída oficial de Morlet ocurrió en 1986, cuando fue acusado de participar en el asesinato del agente Kiki Camarena en 1985. Morlet fue liberado días después por falta de pruebas y comenzó una nueva carrera como traficante de drogas. Era temido y odiado por muchos, pero parecía alguien intocable. Cuando los hombres salían del restaurante, un coche negro se detuvo frente al restaurante y un pistolero no identificado descargó una ráfaga de balas sobre Morlet, y Saúl fue herido por una bala perdida que perforó su ingle, abriendo la arteria, y murió desangrado antes de que pudiera llegar ayuda. Apenas habían enterrado a su hermano cuando las cosas se comenzaron a torcer. Primero, Serafín Hernández Rivera, el hermano mayor, fue arrestado un mes después de la muerte de Saúl mientras esperaba una carga en una pista de aterrizaje clandestina. Después, Helio tomó el mando, pero Salvador le dijo a Constanzo que era un cabeza dura, acomplejado y siempre dispuesto a disparar por nada, atrayendo la atención y los problemas donde quiera que fuera. Incluso en el mundo machista de los traficantes existía la prudencia, y Helio no la tenía. En el medio lo consideraban estúpido y peligroso, todo lo contrario a su hermano Saúl, que había sido refinado y encantador, pero letal cuando necesitaba serlo. Los profesionales no querían tener nada que ver con Helio y cortaron su suministro de drogas al rancho Santa Elena. Entonces, Constanzo estaba listo para llenar ese vacío. A través de Salvador y su jefe, el comandante Pérez, tenía un vínculo directo con la organización más grande y poderosa de ese lado de la frontera. Constanzo le dijo a Helio que usaría la magia para recuperar el negocio y darle protección, sabiendo que tenía los contactos necesarios para respaldar su promesa. El plan de Adolfo tenía ganancias para todos. Haría saber a la organización, a través de sus contactos, que ya no tendrían que lidiar con Helio, y entonces tendrían de nuevo a una familia leal para mover drogas a través de la frontera, mientras iría despejando la competencia. Para la familia Hernández, recuperarían de nuevo el suministro de drogas al rancho Santa Elena. Como no sabrían nada del trasfondo de Adolfo y sus contactos, para la familia el cambio de fortuna parecería nada menos que magia. A medida que se acercaba su reunión con Helio, Adolfo se aseguró de que su plan no pudiera fallar. Lo había visto en las conchas y en su enganga, mientras concentraba su vista en el hedor y putrefacción de su interior. Y mientras planeaba cómo eliminar a los traficantes rivales de la frontera, un nuevo plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Tal vez sería bueno hacer otro ritual, uno como el que había hecho con la familia Calzada. En la mañana del 23 de marzo de 1988, Sara tomó el tren de Matamoros a la Ciudad de México. Adolfo, Omar y Martín la esperaban en la estación. Omar y Sara congeniaron de inmediato. Iban platicando como dos adolescentes en el asiento trasero del Thunderbird de Constanzo. Sara se había asegurado su lugar en la familia. Adolfo seguía siendo su boleto de salida de Matamoros, fuera gay o no. Sara le dijo a Constanzo que Helio iría en coche a la Ciudad de México con su esposa al día siguiente, lo que le pareció bien. Sara tenía que prepararse para la ceremonia del día siguiente con un ritual personalizado. Llegaron a Atizapán, donde Adolfo quería mostrar a Sara su nueva casa. Adolfo, Omar y Martín pasaban la mayor parte del tiempo en la casa de Atizapán, aunque todavía conservaban sus propiedades de las calles Pomona y Jalapa en la Ciudad de México. Cuando llegaron, varias mujeres jóvenes salieron de las casas vecinas y saludaron a Constanzo. Sara pensó que estaban prendadas de él, lo cual le parecía divertido, dadas las preferencias sexuales de Constanzo. Como de costumbre, les presentó a Sara como su esposa,
y le dijo a Sara susurrando que con eso se mantendrían alejadas, lo que la hizo reír. Constanzo le dio un recorrido a Sara por la casa, lo que la dejó impresionada. Las paredes altas del jardín cuidado ostentaban riqueza, pero el elaborado sistema de seguridad que incluía 5 cámaras de circuito cerrado, controladas por control remoto en cada vía de acceso de la casa, le sugirió que Adolfo tenía enemigos poderosos como su magia. Además, contaba con sensores de movimiento que proyectaba luces brillantes automáticamente en la calle cada vez que se acercaba a un coche por la noche. Cuando Adolfo le explicó los motivos para mantener la seguridad, aunque no le dijo por qué, Sara se sintió incómoda. Podía sentir las cámaras vigilándola, y se imaginó a Constanzo reproduciendo las grabaciones, buscando la más mínima actitud de traición. Pero era ridículo. Ella jamás traicionaría a Constanzo, se dijo. Constanzo había dejado de hablar y la miraba con curiosidad, y le dijo: «Es importante cerrar muy bien las puertas cada que salgas y vuelvas. Sé que nunca traicionarías mi confianza en ti». Sara sintió cómo enfatizaba la palabra traicionar, como si le hubiera leído la mente. Se sintió como una traidora, no porque hubiera hecho algo, sino por poder hacer algo así en el futuro. Pero se dijo que ella jamás lo haría. Después de una comida preparada por Omar, todos se fueron a la Ciudad de México, y Adolfo le dijo a Sara de que ya era tiempo de que fuera rayada, como Omar y Martín y los demás miembros del culto. Llegaron hasta el departamento del 3er piso de la calle Pomona. Al entrar, lo primero que vio Sara fue una serie de estatuas de santos de tamaño natural, rodeados de veladoras robadas de iglesias, le dijo Omar. Santos que incluso Sara no conocía estaban ahí. Diseminados alrededor de las estatuas había colillas de cigarros cubanos de diferentes longitudes, chiles, botellas de ron y otros licores, vasos de agua. A los pies de las estatuas habían colocado ollas con ofrendas a cada dios, pollos muertos, dulces, un líquido oscuro que Sara supuso que era sangre, monedas y muchos collares de cuentas diferentes, compuestos de los colores asociados a cada orilla. Adolfo le mostró a Sara todo el departamento. Estaba amueblado lujosamente, con sillas y sillones de cuero blanco y mesas de cristal, y alfombras afelpadas en el piso de madera. El comedor tenía una enorme mesa de roble para 10 personas. Sin embargo, a pesar de todo ese lujo, el lugar apestaba a muerte, un olor desagradable que se impregnaba en las fosas nasales de Sara, haciendo que se preguntara si alguna vez lograría acostumbrarse. Pero tendría que empezarle a gustar, porque sólo así entraría al mundo del Enquisi, al mundo de Constanzo. Adolfo le mostró todas las habitaciones excepto una. Cuando Sara le preguntó qué había allí, Constanzo le dijo: «No debes entrar allí. Allí es donde hago mi trabajo. Si entras sin mí, algo malo te pasará». Le explicó que era su habitación de los muertos y que más tarde, cuando saliera la luna, sería iniciada allí. Ya vería por sí misma lo que había dentro, pero por el momento debía mantenerse alejada. Después, Adolfo la dejó en el departamento y salió con Martín a hacer unos preparativos. Sara se quedó en la cocina platicando con Omar, y se sorprendió de que no fuera solamente un juguete sexual, ama de llaves y cocinero, sino que había estudiado todo tipo de creencias mágicas y Constanzo lo había adiestrado en la santería y el palo mayombe. Supuso que Omar sería el segundo al mando en los asuntos de la religión de Constanzo, incluso por encima de Martín. Omar le dijo que él no tenía poderes, solo conocimientos, y que Adolfo era el mago más poderoso que había conocido. Mientras Omar se ocupaba de hacer la cena, Sara regresó al pasillo atraída por la puerta blanca cerrada y los misterios que contenía detrás. Puso su mano sobre el pomo de la puerta y lo giró. Se sintió casi aliviada cuando se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Cuando Constanzo volvió más tarde, Sara estaba viendo la televisión en la sala de estar. Entonces, Constanzo se paró frente a ella, dirigiéndole una mirada paternal, y le preguntó: «¿Qué estabas haciendo en la puerta?» Sara se dio cuenta de que sabía lo que había hecho, y no tenía sentido negarlo. Le dijo que lo sentía, y Constanzo se echó a reír, rompiendo la tensión, y le dijo que solo le había advertido por su propio bien. Ella también rió, y Constanzo le puso una mano sobre el hombro, dándole un apretón agresivo, como advertencia de que la próxima vez no sería tan comprensivo. Le explicó que después de la cena entraría a la habitación de los muertos, donde se encontraba su prenda, y los demás estarían allí para ayudarlo.
—¿Quiénes? —preguntó Sara, pero Constanzo ignoró la pregunta. Le dijo que él era su padrino y que ella sería su madrina. Tenían que iniciarla esa noche, porque la necesitaba en la ceremonia de Helio al día siguiente. Así que cuando ambos regresaran a Matamoros, ya estarían unidos en el culto y él tendría que obedecerla. Eso ella no lo había previsto, pero Constanzo le explicó que para convertirse en una palera y cuidadora del enganga, debía renunciar a su Dios y a la Iglesia católica y sus mentiras de recompensas después de la muerte. Le dijo que la única recompensa estaba aquí y ahora con el poder de la magia, no en ningún cielo, y que ellos tomaban el poder para ser uno con los espíritus y hacer que les sirvieran. Ese era el significado de Palo Mayombe, y todos los no creyentes eran animales. Por eso debía darle la bienvenida a Candiempembe como su espíritu guía y dejar morir su alma para ser uno de ellos. Durante el apasionado y aterrador discurso, Adolfo parecía hacerse más grande y su rostro parecía transformarse hasta convertirse en Candiempembe. —¿Estás lista? —le preguntó a Sara. Por primera vez, Sara fue consciente de la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Constanzo ya se lo había explicado anteriormente, pero de forma más abstracta, como su propia experiencia. Ahora tenía que darle la espalda a sus propias creencias y, en verdad, renunciar a Dios. Pensó en sus largos años de ir a la iglesia y de rezar sin obtener respuesta, y sin embargo, en pocos meses vio resultados en la magia de Constanzo. Sus dioses escuchaban y recompensaban de forma inmediata y tangible a los que creían en ellos. Adolfo exigió una respuesta. También pensó en el poder que le traería convertirse en la madrina, estar a cargo y que los demás la obedecieran, y sus dudas se disiparon. —Estoy lista. Lo he estado por mucho tiempo —le dijo a Constanzo. Mientras cenaban, sonó el timbre varias veces. Entonces Omar se levantaba silenciosamente y abría la puerta. Sara podía oír el sonido de las conversaciones amortiguadas y los pasos que acompañaban a Omar a la habitación de los muertos. Entonces Omar volvía y se sentaba a la mesa para continuar su cena sin decir nada. Después de la cena, Adolfo llevó a Sara a un dormitorio donde habían dejado preparada ropa para ella: pantalones, blusa y zapatos blancos, el único color adecuado para los rituales de Palo. Constanzo le dijo que no usara nada debajo de los pantalones y la blusa. Cuando Sara llegó a la sala, solo estaba Omar a la tenue luz de las velas. También iba vestido de blanco. —Ven —le dijo, y la tomó de la mano, llevándola a la habitación cerrada. En la puerta vendó los ojos de Sara. Entonces se abrió la puerta y ella entró. Inmediatamente sintió las nubes asfixiantes de humo de cigarro. Le dijeron que respirara profundo y le dio un ataque de tos cuando lo hizo. Después sintió el olor de ron que era rociado sobre ella, un licor barato llamado aguardiente de canoas, el favorito de Constanzo para las ceremonias. Cuando el olor a ron se disipó un poco, sintió el olor de la sangre y la carne en descomposición. Alguien la fue empujando suavemente hasta que sus piernas toparon con una silla. Se sentó y esperó. De repente, sintió cómo empujaban la botella de licor de caña contra sus labios, obligándola a beber. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el alcohol ardiendo por su garganta. Con las manos trató de apartar la botella, pero alguien la sujetó y se vio forzada a seguir tragando. Escuchó a Martín susurrándole que debía beber para ayudar al espíritu a entrar en ella. La dejaron respirar y comenzó a sentir un calor casi agradable. Cuando la botella volvió a sus labios, bebió con avidez. Constanzo comenzó a cantar en bantú, invocando a los dioses y los espíritus de los muertos. Había enseñado a Sara algunas palabras y comprendía parte de lo que decía, solo que no sonaba como la voz de Constanzo. Era una voz horrible, como un susurro gutural. Era la voz del Enquisi hablando dentro del enganga. Normalmente, el Enquisi estaba bajo el dominio de Constanzo, pero en ese momento, mientras pedía que se abriera el oscuro mundo de los muertos a Sara, los Enquisi entraron en Adolfo y tenían el control. Adolfo se le acercó y le susurró al oído: —¿Buscas el poder de los muertos? Yo soy el muerto. Escuchó 4 o más voces cantando que no reconocía. La habitación parecía llena de espíritus y empezó a sentir pánico. ¿Dónde estaban Omar o Martín? Se imaginaba a un Constanzo poseído balanceando sobre ella un cuchillo reluciente. Quiso gritar, pero antes de que pudiera hacerlo,
Omar se aferró a ella y le dijo: «Silencio, no digas nada». El enquisi en Constanzo estaba cantando de nuevo en bantú, diciendo que pidiera a las 7 potencias, los 7 orishas más venerados y poderosos. Si el enquisi accedía a admitirla en los misterios de Palo Mayombe, se convertiría en sacerdotisa antes de terminar la ceremonia. Sintió cómo le pasaban un pollo cloqueante de arriba a abajo por su cuerpo. Escuchó cuando le cortaban la cabeza y sintió la sangre caliente salpicando su cara y sus ropas blancas. Entonces, escuchó cómo empujaban algo pesado y sintió que algo rozaba sus piernas. Era una cabra. Le pusieron de nuevo la botella en los labios y bebió de nuevo. El canto de Constanzo alcanzó un crescendo mientras hablaba de la sangre y el poder, y apaciguar el mundo de los muertos alimentando con sangre y vida al Enganga. Le dijo a Sara que el poder estaba a punto de entrar en ella. Entonces escuchó un ruido sordo, un golpe seco, y sintió gotas de sangre cayendo sobre ella. Aunque no pudo verlo, supo que Constanzo había decapitado a la cabra, y se encontró con que le gustó lo que estaba experimentando. Sintió como una excitación, como algo potente y oscuro entraba en su ser. En ese momento, alguien bruscamente abrió su blusa haciendo volar los botones y dejándola caer hasta su cintura. Sentía como la sangre del animal caía por su pecho y un extraño ardor en su espalda y los hombros. Se dio cuenta de que era el cuchillo de Constanzo. Estaba siendo rayada por unos símbolos de cruces y flechas que simbolizaban su aceptación por el enquisi. «Ahora eres uno de nosotros. Ya no hay más Dios para ti. Tu alma está muerta», le dijo Constanzo, aún con la voz de ultratumba del espíritu. Entonces, volviendo a su propia voz como si el espíritu hubiera vuelto al Enganga, le dijo en voz baja: «Tu orisha es Oshun. Ruégale a ella». Sara sabía por las lecciones de Constanzo que Oshun era una deidad africana escondida dentro de la imagen católica de Nuestra Señora de la Caridad. Era muy poderosa, dueña del dinero, amor, matrimonio y sexo. Con el sudor y la sangre secándose sobre su piel, Sara sonrió lentamente, sintiéndose agotada. Imaginaba que los poderes de Oshun la nutrían y la protegían, y se sentía contenta. Oyó cómo Constanzo le decía que a partir de ese momento ella era la madrina. Le quitaron la venda y Sara parpadeó a la luz de las velas. Vio a Adolfo, Omar y Martín, y detrás de ellos el Enganga, con sus palos y tripas mojados en sangre. Sabía que una parte de ella se había unido al Enganga alimentando al enquisi. También estaban ahí otros 3 miembros del culto que ella no conocía. Se los presentaron como Jorge Montes, Juan Carlos Fragoso y Damián, quien le dijo, viendo a Constanzo, que a veces se convertía en la Damiana. «Es un travesti», pensó Sara, pero ya no le importaba. Cuando se levantó para saludarlos, se dio cuenta de que su blusa estaba hecha garras alrededor de su cintura. Martín la cubrió con un albornoz blanco y limpio. Pensó que era extraño que no hubiera sentido ni molestia ni vergüenza de pararse medio desnuda ante esos hombres. Adolfo le dijo que los presentes eran ahora su familia. Habían presenciado su iniciación y la aceptación por Tata Enquisi. «Yo soy el padrino. Tú eres la madrina. Después de mí, deben obedecerte. Ya nada puede hacerte daño en esta habitación. Tienes el poder», le explicó Adolfo. «Lo sé», respondió y salió de la habitación sin que nadie se lo indicara, y se fue a tomar una ducha caliente. Después del baño, decidió que era hora de que Constanzo le contara cuáles eran los planes que tenía en la frontera. Quería saberlo todo. Después de todo, ella era la madrina.